Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a una nueva edición del podcast Cultura Padel y me gustaría presentarles a ustedes a un gran amigo, Juan Martín Paredes. Bienvenido, Juanmar, un placer que estés aquí. Gracias, mi querido José. Un placer para mí poder estar acá y que me des un espacio en tu podcast. Chévere, amigo, cuéntame, así para comenzar, ¿cómo ha sido tu trayectoria dentro del mundo del pádel? ¿Me puedes contar un poco tus orígenes dentro del deporte? Perfecto. Bueno, yo comencé a jugar pádel en el 2018. Eh, Sin embargo, bueno, creo que es importante decir que mi pasado es de tenis. Yo jugué tenis a un nivel alto, eh, profesional. eh, en mi juventud y eso me hizo conseguir una beca en Estados Unidos por el tenis en División Uno, es decir, tenía un pasado, un background en tenis. Eso creo que es importante porque obviamente me dio cierta ventaja en comenzar en el pádel, ¿no? Es distinto empezar eh, sin ningún deporte de raqueta previo a empezar por lo menos con algo de conocimiento y en mi caso un conocimiento avanzado en el tenis. Entonces empecé a jugar en el 2018. Bueno, la verdad que la primera vez que jugué pádel fue en el Mundial que nos fuimos Patricio Alvarado, Gonzalo Escobar y yo, dos grandes amigos. Gonzalo Escobar ahorita está en el top 100 de dobles en tenis. Jugamos un Mundial en Barcelona, en España, eh, a los 16 años y fuimos una semana antes de entrenar para ese mundial en la academia de Sánchez Casal en Barcelona y ahí ellos tenían unas canchas de pádel ya. Esto hace casi 20 años. Entonces ahí un día para calentar dijimos qué son estas canchas, metámonos un ratito, nos explicaron cómo funcionaba un poco el deporte y nos metimos a jugar un ratito, ¿no? Y con ese rato que jugué, la verdad, lo pasé súper bien, me quedé como en mi cabeza, dije, qué bacán deporte, ojalá que llegue pronto a Ecuador, pero no, recién llegó a Ecuador en el 2017, 2018, eh, y ahí fue cuando yo comencé a jugar como hobby. Me acuerdo que las primeras veces fui a jugar al Q-Padel. eh, yo en esa época yo trabajaba en una florícola en La Punga y solo podía jugar los fines de semana que me regresaba a Quito. Y nada, y comencé a jugar ahí con amigos fines de semana hasta que en el 2019 de la misma florícola me trasladan a Guayaquil. Y ya en Guayaquil, ya ciudad, ya podía jugar un poco más entre semana y ahí empecé a jugar en Padel Ecuador y en la Costa Padel, que eran los dos clubes que habían en ese entonces. La verdad que jugar no era fácil, tenías que reservar con mucha anticipación, tenías que conocer igual a gente que digamos, ayude con las reservas y eso. Entonces, bueno, ahí me comencé a enganchar un poco más con el pádel, ya jugando casi todas casi todos unos 3, 4 veces por semana, ya jugando fines de semana cuando habían torneos. Y ahí empezó poco a poco mi sueño de volver a competir, a volver a engancharme en este deporte de alto rendimiento que yo ya lo había tenido con el tenis y que el pádel me hizo reengancharme. Chévere. También me parece interesante como con tu trayectoria ya dentro del deporte de raqueta, que fue el tenis al inicio, eh, te fuiste poco a poco involucrando en el pádel a posterior. Cuéntanos, quizás hoy en día, ¿en qué proyectos te ves involucrados? Porque eh, sabemos que tú resides en Manta y cuéntanos qué proyectos llevaste a cabo dentro de la ciudad. Bueno, eh, se dio el poner el club aquí en Manta Palmar.
porque justo contándote igual de que comencé a jugar en Guayaquil y mis inicios fueron allá, yo me di cuenta que igual en Guayaquil en esa época no había suficientes clubes para la demanda que había. Entonces mi idea inicialmente fue ponerme un club en Guayaquil, eh, pero por cosas de la vida no se dieron las circunstancias y sí se dio acá en Padelmar la coyuntura de que uno de los socios y con la gente que hablábamos, eh, era muy, eh, ya trabajaba acá en Manta y él inclusive había hecho unas obras aquí en un centro comercial, que es del centro comercial La Cuadra, entonces se dio todo para nosotros de iniciar el proyecto en Padelmar en el 2020, en pandemia, que no mucha gente se hubiera arriesgado, pero el deporte, el pádel, fue uno de los deportes permitidos por el COE. Entonces, creo que el pádel no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, en el año de pandemia, pegó un salto y un crecimiento brutal en todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros pusimos pádel justo en el año 2020, eh, nos arriesgamos, fuimos el primer club de pádel en Manabí. Yo tenía igual mucha confianza porque, como te conté, mi trayectoria también venía del tenis y sabía que en Manta, en Manabí, el deporte de raqueta era muy grande, muy fuerte. Entonces, a los que practicamos tenis, generalmente nos gusta mucho el pádel y gracias a Dios así se dio y hemos tenido mucho éxito en Padelmar. Empezamos con dos canchas en el 2020 y ahora tenemos ya seis canchas, dos de ellas techadas, entonces hemos ido creciendo. También el deporte ha ido evolucionando. Al principio solo habían torneos aislados, ahora, bueno, se creó la Asociación de Pádel de Pichincha, como tú sabes, que ha sido el ente que ha regulado el deporte a nivel nacional en estos últimos años. Nosotros creamos la Asociación de Pádel de Manabí, acá, y bueno, y ahora ya se creó la Federación de Pádel Ecuatoriana, que esto también es muy buenas noticias para todos los jugadores. Chévere, Juanmar, muchas gracias también por ese aporte. Yo quisiera quizás que nos comentes un poco también cómo ha sido la evolución dentro de la provincia de Manabí y dentro de la ciudad de Manta, que hoy en día es uno de los mercados más demandantes del pádel en Ecuador. Cuéntanos quizás tú que has vivido de primera mano el inicio del pádel en la provincia de Manabí y en la ciudad de Manta, ¿cómo has visto este crecimiento del deporte? Bueno, la verdad que sí, ha sido un crecimiento increíble. Eh, Muchísimos deportistas y seleccionados del país ahora, inclusive ahora el número uno actual del país desde aquí de Manta, Nico Palacios. Entonces, la verdad que sí, ha sido un crecimiento brutal. Ahora aquí en Manta hay más de 50 canchas y Manta es una ciudad pequeña. Entonces también hay a sus alrededores, hay clubes en Jipijapa, hay clubes en Chone, en Puerto Viejo hay tres clubes también que son bastante grandes, con muchas canchas. Es decir, en todo Manabí el deporte ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Siguen haciendo canchas, inclusive la alcaldía de Manta eh, se ha involucrado mucho, nos ayuda en los torneos, en los circuitos, y no me extrañaría que en un futuro cercano ya desde la alcaldía comiencen a poner inclusive canchas para en parques y ese tipo de cosas, ¿no? Eso ya se viene. Es importante hablar también en ese sentido, quizás que la inversión ya no solo está siendo de la parte privada como se ha acostumbrado en algunas ciudades del país, sino también, como tú mencionas, el apoyo fundamental de la empresa pública. En este sentido también ha sido importante para el crecimiento dentro de la provincia, como tú nos mencionas. ¿Tú qué tan lejos crees que hoy en día esto se puede replicar en diferentes zonas del país, hablándote de mercados nuevos como pueden ser Santo Domingo, como puede ser propiamente acá Cuenca, o en otras zonas donde el pádel aún no está tan explotado masivamente como es en Manabí, como es en Guayaquil o como es en Quito?
Bueno, de lo que he escuchado, que en Santo Domingo hay muchos clubes, bastantes emprendimientos ya, y entendía que en Cuenca era así, eh, pero no sé, la verdad que no sé si, no sé cómo responderte esa pregunta, porque de lo que había escuchado también había crecido mucho el deporte allá, pero sí, si no Claro, lo ha hecho, es cuestión de tiempo para que sigan creciendo, ¿no? Y en otras provincias, igual, ahora en este último torneo que hicimos, también vino gente de Loja que me comentaba que ya tenían algunas canchas allá y que se estaban abriendo otros clubes, entonces en ese sentido, el más bien mi crecimiento pregunta es... quizás, Juanmar, es un poco más orientada a qué tú como un gran gestor dentro del pádel en Manabi, ¿qué puedes recomendar para las personas que están administrando estos espacios en mercados emergentes, ¿no? mm, Bueno, yo creo que es importante el trabajo del día a día, ¿no? O sea, alguna gente cree que se pone una cancha de pádel y va a reventar porque el deporte está en crecimiento. Y eso no es así. O sea, el deporte o el club o la administración del club es una cosa que se tiene que trabajar a diario. Nosotros igual, o sea, decimos, ok, Palmar está muy bien ubicado, tiene las canchas chéveres, pero eso no significa que yo no trabaje todos los días. O sea, yo como director deportivo estoy todos los días trabajando, tratando de llenar las canchas. Si no se llenan las canchas, tratando de ver nuevas fórmulas, creando nuevos torneos, ligas. Es decir, siempre hay que estar innovando dentro del deporte y no simplemente creer que porque uno se pone el emprendimiento con canchas va a ser va a ser un emprendimiento exitoso, ¿no? Ok, y ahora cuéntanos quizás también un poco ya dentro de la parte, si se puede decir, profesional, amateur dentro del pádel, ¿tú qué experiencias has podido vivir relacionadas al pádel? Ya no desde la parte administrativa del deporte, sino ya desde la parte del juego, ¿no? ¿Puedes contarnos quizás un poco más sobre esta relación? Claro, yo en el 2020, que fue pandemia, comencé a jugar ya un poco más, como te comentaba que el deporte, el pádel tuvo la suerte de ser un deporte aprobado por el COE, entonces me regresé a Quito y comencé a entrenar en pandemia casi todos los días, clases particulares y comencé a mejorar muy rápido y comencé a destacar a nivel nacional, era ya uno de los mejores y gracias a Dios pude clasificar al primer, pues sí, fui integrante de la primera selección nacional de la historia eh, en competir fuera del país. Estos fueron el Panamericano que se llevó a cabo en Tijuana, México. Eh, Fuimos una delegación de 8 jugadores. eh, Como son normalmente los equipos nacionales, siempre van 8 jugadores porque se juegan 3 series. eh, entonces tienen que jugar 6 jugadores y 2 descansan. Entonces fuimos del equipo de hombres, del equipo de mujeres, 2 entrenadores. Y en este caso fue una experiencia increíble. Era la primera vez, como te digo, que un equipo ecuatoriano jugaba en el exterior. Y con Charlie Moon logramos el primer triunfo y el único triunfo de toda la selección masculina. Y la verdad que fue un logro en ese entonces que lo sentimos bastante grande, fue el primer paso que dimos a nivel internacional. Luego fui con Charlie Moon, los dos fuimos a los Juegos Odesur en Paraguay. Ahí solo iba una pareja representando al país, fuimos los dos. Esto fue 2 meses previos al Mundial que se disputó en Dubái. Eh, y quedamos quintos. Me acuerdo que también logramos ganarle a Venezuela, un partido súper emotivo porque, a ver, la realidad es que hay países que están todavía con ventaja frente a nosotros.
a nivel completamente. internacional que han empezado antes, correcto. Entonces, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, eh, Uruguay todavía, Paraguay, son países que ya tienen más trayectoria, más años, entonces partíamos con cierta desventaja. Pero Venezuela era un país que había empezado prácticamente igual que nosotros, entonces sentíamos que ese partido lo teníamos que ganar, esa serie la teníamos que ganar y, y por suerte lo ganamos con Charlie Moon, quedamos quintos en esos Juegos de Sur. Luego, a mes siguiente, nos fuimos al Mundial Absoluto en Dubái. Creo que esa fue la experiencia más increíble de mi vida, poder estar y compartir eh, primero cancha y jugar el mismo torneo que los ídolos que uno ve en la tele, Agustín Tapia, Cuello, Vela, o sea, todos, toditos estaban ahí en el Mundial. Y la verdad que fue, como te digo, una experiencia única, increíble, y siento que también hicimos historia, ¿no? Porque eran 16 países los que fueron a participar. Ecuador siendo un país que iba pocos años en el pádel y logramos quedar en el puesto 12, que siento que es algo histórico, ¿no? Que fue algo muy grande para nosotros. Luego de eso, del Mundial, jugamos los Panamericanos nuevamente, porque los Panamericanos se juegan cada 2 años. Entonces habíamos jugado ya el Panamericano de Tijuana y este Panamericano que se realizó en Venezuela fue el último Panamericano absoluto que jugué y quedamos en el puesto 4 después de haber en México simplemente haber ganado un partido y haber quedado últimos. En Venezuela quedamos cuartos. Fue también un puesto histórico, fue increíble. Si bien es cierto, países como Paraguay no asistió Paraguay, igual no siento que no le quita mérito al cuarto puesto que quedamos en el Panamericano, que fue muy difícil de lograrlo. Eh, entonces creo que esos han sido mis principales logros en el pádel, ¿no? Que jamás me hubiera imaginado cuando, cuando empecé este deporte en poder volver a jugar un mundial absoluto y panamericanos, pero sí siento que la vida, el esfuerzo eh, y, y también poder imaginarte que es posible, hicieron que se cumpla, ¿no? Sí, sin duda debe haber sido una experiencia única, sobre todo para gente como nosotros que estamos dentro del deporte y que somos apasionados del mismo, que a día estamos involucrados en diferentes actividades vinculadas al pádel, que vemos que es un deporte no solo de moda, sino quizás uno de los más importantes hoy en día a nivel no solo país, sino a nivel mundial. Eh, Quisiera hacer unas dos últimas preguntas para ir cerrando esta conversación. Juanmar, hablando ya y volviendo al tema de Manaví, eh, ¿cómo tú ves la figura de la Asociación de Padel de Manabí y qué expectativas tienes de cara a esta organización? Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy positivo y feliz de cómo se han dado las cosas. Fue un tema que hemos venido trabajando ya varios años. La Asociación de Padel de Manabí quisimos hacerlo ya hace varios años, pero como todo se demora un tiempito, es un montón de papeleos que hay que hacer, pero al final lo pudimos lograr. Entonces, ahora que ya es un hecho, comenzamos con el circuito de la Asociación de Padel de Manabí, que también hemos tenido una acogida espectacular y, y la verdad que la idea es poder apoyar a los jugadores de aquí de Manabí que sigan jugando torneos de élite semana a semana y a posterior los mejores ranqueados que tengan una ayuda de parte nuestra de la Asociación de Pádel de Manabí para poder participar y jugar los torneos y, y competencias. Gracias por este aporte y
Bueno, para ir concluyendo, me gustaría hacerte una última pregunta, Juanmar. ¿Cuáles crees que son tus expectativas de cara al desarrollo del pádel nacional hoy en día que ya existe una federación, un ente regulador a nivel nacional, de cara también a la participación de Ecuador en circuitos y torneos internacionales? Cuéntanos un poco. Bueno, creo que todos los jugadores estamos muy emocionados que se creó la Federación de Pádel finalmente después de tantos años. Y esto básicamente es emocionante para los jugadores porque al haber una federación ya entra bajo el Ministerio del Deporte. Es decir, el Ministerio de Deportes ya va a poder finalmente otorgar recursos al pádel. Y eso es algo que cambia el juego, ¿no? Porque, como te comentaba, todas las experiencias increíbles que tuve en el pádel, viaje al mundial, al panamericano, etcétera, eh, tuve que, o sea, no los podía haber hecho si es que no hubiera sido con ayuda de la empresa privada o inclusive de mi bolsillo. Entonces, eso es algo que a muchos jugadores les bajó y dejaron de participar en los torneos porque obviamente no tenían los recursos para poder viajar. Entonces, ahora que ya se maneja o se va a manejar con una federación, inclusive la federación entra inclusive Contraloría para revisar los números, es decir, ya la federación se va a manejar como una empresa eh, y esperemos que a nivel nacional esto también motive a los jugadores para seguir desarrollándose y participando en los torneos que no hay nada más lindo en representar al país. Entonces, es una motivación extra. Gracias, Juanmar. Gracias por haber compartido tu tiempo, tus aportes eh, aquí en este podcast. Como siempre mencionamos, hacemos este espacio como para generar un poco más de cultura dentro del deporte, por eso se llama cultura pádel, pues que la gente se enganche un poco con los diferentes aspectos que en sí no solo es jugar, sino también saber administrar, la promoción del deporte, y por eso hemos tenido invitados en un primer sentido internacional y pues qué gusto que seas la primera persona ecuatoriana que está aquí dentro del podcast que hacemos, ¿no? Así que esperamos podernos ver pronto y pues seguir compartiendo de este lindo deporte. Mi querido José, muchísimas gracias a ti nuevamente por brindarme el espacio en Cultura Padel. Muchísimos éxitos en el podcast. Y nada, espero verte pronto, hermano, para darnos un abrazo. Gracias, Juanmar. Un abrazo. Saludos a